Paralelamente al devenir histórico de Mesopotamia, desde el año 3000 a.C. los egipcios utilizan un tipo de escritura conocida como jeroglífica en las riberas del Nilo. El término jeroglífico significa en griego escritura sagrada. Presente en toda referencia religiosa, también recoge textos sobre otros aspectos de la vida civil y cultural. Para el egipcio imagen y jeroglífico fueron siempre inseparables, aun cuando al perfeccionarse, el sistema se hiciera silábico y sus signos adquirieran valor fonético. Durante los 3 milenios que estuvo en uso fue la base de la escritura monumental debido a la belleza de sus grafías. Otras escrituras más estilizadas, la hierática y la demótica, evolucionaron para ser utilizadas en tareas administrativas sobre papiros o tablillas de madera. Hasta la segunda mitad del siglo XX la civilización egipcia en sus aspectos productivos y organizativos, incluyendo su escritura, se explicaron teniendo como referente a la realidad mesopotámica que se consideraba causa directa y trasfondo inspirador. Pero la perspectiva cambia a partir de la década de los 60 cuando se intensifica el análisis de los yacimientos egipcios. La práctica inexistencia de documentación en Egipto hace parecer que la escritura surge de repente poco antes del período dinástico. Pero las grandes diferencias entre los dos sistemas evidencian que no se justifica en modo alguno la idea de copia o imitación directa. A lo sumo, lo que importa a Egipto es la idea. La esencia de este tipo de escritura radica en la combinación de caracteres ideográficos con caracteres fonéticos que representan uno o varios sonidos y que tiene su origen en un sistema pictográfico usado en la cultura nagadiense. Champollion la define como una escritura figurada, simbólica y fonética. El número de signos se incrementa a lo largo del tiempo, algo común en cualquier sistema constituido con ideogramas. En su nacimiento se estiman en torno a 700, que en la época de ocupación romana se incrementan hasta superar los 5000. Contempla 3 tipos de grafías. Los fonogramas, que no representan un significado sino un sonido o serie de sonidos, siempre consonánticos. Se denominan unilíteros si visualizan una consonante, bilíteros si 2, trilíteros si 3 y cuatrilíteros 4. Los ideogramas corresponden a una palabra y pueden ser verdaderos pictogramas. Los determinativos carecen de valor fonético. Se ubican normalmente al final de una palabra para indicar la clase semántica a la cual pertenece el grafo y especificar el contenido cuando tiene varios significados. Algunos signos solo pueden pertenecer a una de estas categorías, pero otros pueden funcionar como 2 o incluso 3 de ellas. La raya vertical indica que un signo no es fonético, sino que debe interpretarse en su significado real como palabra. Como consecuencia de la utilización de complementos fonéticos resulta que una misma palabra puede ser escrita de diferentes formas usando un número u otro signo, en función del gusto del escriba o, muchas veces del espacio disponible. A pesar de la utilización de los complementos fonéticos, los egipcios no alcanzan a reemplazar símbolos de sentido por elementos de sonido, por lo que su escritura fue siempre esencialmente pictográfica. El juego con las proporciones y la direccionalidad constituyen otra peculiaridad escritural que está enraizada con su funcionalidad decorativa. La proporción del dibujo no se corresponde con la realidad, por lo que un escarabajo puede aparecer de mayor tamaño que un elefante. Los signos se disponen en el interior de un cuadrado imaginario que segmenta la superficie disponible, no deja espacios en blanco y no separa palabras ni utiliza puntuación entre frases. El texto aparece indistintamente en dirección horizontal, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, o vertical para adecuarse a la superficie o conseguir un efecto de simetría. El secreto para descubrir dónde comienza una frase estriba en localizar hacia dónde miran los dibujos. Esa dirección marca el inicio del mensaje. En el caso de columnas verticales siempre se empieza a leer por la parte superior. La causa que mueve su desarrollo siempre fue controvertida. Se ha afirmado que nace con fines administrativo-económicos, como la mesopotámica.
y es que la administración del Estado necesita de la escritura. Estado y escritura van aparejados. Tiene así una función utilitaria. Pero la historia y la etnografía muestran numerosos ejemplos de estados tempranos, a veces complejos, que no conocen la escritura. Es el caso del Imperio Inca. Otra versión justifica en la función ceremonial el paso de símbolos o de emblemas aislados a un sistema de escritura coherente. La documentación estudiada procede mayoritariamente del ámbito ceremonial y no del utilitario. La doble finalidad escritural es justificada por Wilkinson en el hecho de que los textos administrativos se escriben sobre materiales perecederos, y no se han conservado, mientras que los ceremoniales se fijan sobre objetos destinados a durar. En Egipto es en el contexto funerario donde se localizan la mayoría de los documentos escritos conservados. Cervelló recuerda que una tumba es un antiarchivo o un antirregistro por definición, ya que lo que en ella se deposita no se espera sea visto jamás. La decoración de las tumbas egipcias muestra imágenes y listas detalladas de ofrendas cuantificadas. Son textos funerarios con constantes alusiones además, a ciudades y divinidades que intervienen en el proceso de transición al más allá y que resaltan y repiten el nombre del difunto. La finalidad de las imágenes y menciones es mágica. Asegura el aprovisionamiento de vituallas y la continuidad de la vida del difunto en el más allá. El invento se extiende rápidamente a otros campos tomando un uso simbólico, cultural y administrativo muy entrado el Reino Antiguo, próximo al año 2000. Ello no implica la no existencia de un sistema de notación utilitario alternativo para los usos del día a día. Es el caso de las marcas de alfarero. Un punto de máximo interés es la fuente de donde proceden los pictogramas jeroglíficos que refuerza la apuesta por el carácter mágico original de esta escritura. Las innegables semejanzas patentes entre los frescos rupestres saharianos y el arte egipcio despiertan el interés por establecer la dirección de las influencias. Se habla de expediciones de supuesto flujo este-oeste en expediciones no documentadas contra los libios durante las cuales los expedicionarios habrían trazado esbozos de sus dioses en las rocas del desierto, de señales dejadas por viajeros y comerciantes egipcios o en la existencia de un sustrato común. El carbono 14 data las pinturas rupestres en el Paleolítico Superior 10.000 años antes de Cristo, pero según Cervelló, ello no significa que el origen de la escritura egipcia se encuentre en el arte del Sáhara. Arte y escritura son realidades netamente diferenciadas. Lo que revela es que al crear su sistema escriturario pictográfico los egipcios recurrieron al mismo trasfondo figurativo e iconográfico del arte mueble predinástico y del antiguo arte rupestre, que formaban una única amplia e ininterrumpida tradición. Ahora bien, el arte, tanto rupestre como mobiliar, tiene siempre una finalidad y una significación simbólica y mágica, asociada a la caza, a la fecundidad o al rito, de modo que cuando los creadores de la escritura egipcia echaron mano de los motivos artísticos para hacer de ellos signos jeroglíficos, los encontraron ya cargados de una significación mágica y simbólica. Una significación que no pudo desvanecerse ni neutralizarse en el paso a la escritura, sino que se recategorizó. La esencia trascendente del signo se acompañó de un significado lingüístico escriturario. La escritura jeroglífica tiene vocación monumental y se adapta mal a fines más prácticos. Se inventa por este motivo la escritura hierática, más cursiva, que se consolida plenamente en torno al primer cuarto del tercer milenio. Se escribe con pincel o pluma de junco sobre papiro, arcilla o superficies planas de piedra caliza. Hacia el siglo VIII a.C. se introduce una forma de escritura todavía más rápida, la demótica. La necesidad de evitar ambigüedades provoca una complicación progresiva. La notación numérica está encaminada a facilitar el uso de las matemáticas en la resolución de problemas cotidianos. Estructuran un sistema de base 10 con signos separados para la unidad y cada una de las potencias de 10, sin utilización del cero. No existe el concepto de múltiplo, por lo que las cifras se construyen repitiendo un signo el número necesario de veces.